Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Queridos amigos, me encuentro en estos momentos con el Monseñor Zacarías Martínez. Monseñor, ¿qué tal? Qué alegría tenerlo el día de hoy aquí, presente con nosotros. Queremos saber un poquito de su historia, que se presente también para que la gente lo conozca. Bastante gente me conoce porque tengo audición por Radio María todos los miércoles. Ahí tengo bastante audiencia. Y yo soy atereño de nacimiento. Primero estudié en la escuela de Aterá, una compañía Cupemí. Y siendo pequeño nos mudamos a Asunción. Y estuve en el hogar de niños sobre la calle Venezuela. Ya de ahí me fui al seminario, ya que ese lugar pertenecía a la Recoleta. Entonces me fui como recoletando al seminario mayor, seminario menor todavía, pues seminario mayor. Ahora sí recorrida, breve. También sabemos que estuvo de paso aquí por el santuario. ¿Cómo fue esos pasos estando aquí? En realidad desde acá bastante, porque siendo seminarista ya estuve por acá. Y dicen que yo fundé la capilla de Santa Catarina. En realidad había una caballeriza donde teníamos la catequesis. Y queda así como un recuerdo para la gente, fundador de la capilla de Santa Catarina, kilómetro 12. Y acá vine en el año 70 ya como país, con el padre Parini. Estuvimos aquí, estuve 5 años, estuvo más tiempo. Aquí pasé al Seminario Mayor Nacional como equipo directivo. De ahí vine a Medalla Milagrosa. 17 años seguidos, de Trinidad, 8 años. De ahí volví a Luque. Después de 28 años, 6 meses y 20 días, volví en el 2003. Estuve 13 años seguidos. De aquí pasé a Mariano, de ahí a Lambaré. De ahí ya soy, como dijo, hasta aquí como párroco. Ya. Entonces, y me dijo que venga a Luque. Me parecía muy temprano todavía para haber salido acá, pero no, te vas a Luque. Te vas a Luque. Y bueno, tengo que obedecer porque iba a ir a Mariano de los Alonso. Ahí me estaba preparando una casa parroquial. Pero él dijo, no te vas ahí. Bueno, hacemos como soldados, obedecemos, te ahí. Bueno, y aquí desde el 2021 que estoy acá, atendiendo primero 6 capillas y ahora atiendo un poco a la periferia, los asentamientos, los territorios, aquí llaman territorios sociales. Apárase itinerario brevemente. Monseñor, usted que ya estuvo mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ve a la feligresía hoy en día? ¿Cómo va creciendo eso? ¿Ve que la gente se va acercando cada día más a la iglesia o cómo, según su perspectiva? Hay un problema familiar grave. No es ateísmo, sino es una indiferencia, que es vivir como si Dios no existiera. Antes papá o mamá o la abuela transmitía una fe. Y ahora se cortó eso. Se cortó. Entonces, ya en una encuesta que se hizo, muchas mujeres, madres de 20 a 30 años, ya no rezaban con sus hijos. Se cortó. Entonces, hay un problema familiar, una ruptura con Dios, de alguna forma, por la indiferencia.
Y esa ruptura con Dios lleva todo un desastre porque vive en la oscuridad. Y al vivir en la oscuridad, uno hace cosas increíbles. Pues no tiene luz. Y papá y mamá son los encargados de parte de Dios de enseñarle la fe, de ir a la iglesia, aprender a rezar, los domingos a la iglesia, catecismo, bautismo. Entonces, todo eso, muchos padres tenían falta de conciencia. Después, ruptura matrimonial, ruptura familiar, ruptura de pareja, la inestabilidad de las parejas. Todo eso afecta a los niños y hay una gran soledad por un lado. Niños, la soledad, donde a veces hasta en forma de chiste, dice, mi hijo, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser celular. ¿Qué es mi hijo? ¿Va vea? No, y yo veo que voy a cortar cualquier cosa para atender tu celular. Y yo cuando quiero hablar, no me atiendes. Una forma poco exagerada de decir que hay opciones que hacemos todos los días, para, en este caso, cómo utilizamos 24 horas. ¿A qué dedicamos? Evidentemente tratamos de contestar muchas cosas de mensajes, correos, o sea, WhatsApp y otra gama de comunicación. Entonces, no hay tiempo a veces para dialogar, incluso entre los esposos. Duermen juntos, pero aparentemente no tienen tiempo para hablar. Entre hermanos, en familia. Podemos sentarnos acá entre 4 o 5 hermanos, hijos, y cada uno hablando aquí, cada uno lejos. El teléfono nos acerca al que está lejos, pero nos aparta al que está cerca. Me cuesta hablar contigo, me hablar con él, pero puedo hablar con cualquier persona lejos. Entonces, esta realidad que tenemos, veo que en un momento entró hasta en la escuela, pero he visto que en ciertos países como Japón, España, han prohibido nuevamente el celular en la escuela. Ha cortado también una cosa muy importante que es la lectura comprensiva. Sabe leer, pero no entiende lo que lee. Y entonces vuelvo otra vez a la lectoescritura, los libros. En un momento parecía que todo era virtual, de repente nos damos cuenta tienen un problema grave de comprensión, de diálogo, de sentirse quién soy yo y para qué Dios me ha creado. Va a conocer en Viapoco Dura Pérez, va a ir a Cotabe. Estos días me avisan, un amigo mío se suicidó. Decía una bombera que fue para auxiliar a un intento de suicidio, no había muerto todavía, llegó, cuando tuvo en su mano la cabeza, falleció. Quedó tan mal esta bombera, dice, nosotros arriesgamos nuestra vida por salvar vida. Y esta persona sana no valora su vida. ¿Por qué? Porque al no tener a Dios, al no tener un horizonte, una luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, entonces tenemos un horizonte. Y mientras estamos con esto, que soy catequista, mientras a los niños le damos un horizonte, un camino, se encuentra con Cristo y tiene un camino, la verdad y la vida, entonces sí tiene sentido la vida. Si no, ¿para qué? ¿Ganar plata para qué? ¿Para qué? ¿Para usar? ¿Para tirar? ¿Para farrear? ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿A dónde termina esto? Termina en una soledad terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque al no tener familia cercana, vive solo, sola. Se habla de personas que en un año ni una llamada telefónica. En Inglaterra está el Ministerio de la Soledad.
Reúne a los que están solos. Pero una fiesta, una farra, o para beber. No hay una continuidad. Entonces no es una solución. Un ruido, un momento, pero la soledad continúa. Porque el corazón del hombre tiene un espacio que es espacio de Dios. Mientras Dios no ocupa ese espacio, va a haber una especie de sed, hambre, búsqueda. Mi alma tiene sed de Dios. Mientras de topa y pea, peñan de yerbe. Entonces, queremos llenar con cosas, con fiesta, con ruido, con placeres, con viajes, joyas, tecnologías. Pero mientras Dios no ocupa su lugar en el corazón del hombre, descubro quién soy yo. ¿Para qué Dios me creó? Vale ser misión que Pérez. Vale ya para. Cuando yo hago la misión que Dios me encomendó, me siento feliz. Me siento feliz. Vos sos periodista. Si te gusta esto, te sentís feliz. Sentís que tiene una orientación. A jamás se le va a ocurrir suicidarse. Entonces, ¿por qué? Pues, sos catequista, tenés también una orientación, tu vida, por ahí aparece un churrito por ahí, entonces ya otro, entonces se sueña más para adelante, entonces todo esto, entonces, para la vida es muy importante. Y por supuesto que el encuentro con Cristo, ven y sígueme, sigue siendo válido hasta el día de hoy. Sígueme. ¿Qué supone seguimiento? ¿Qué cuaresma que estamos ahora? Hay que ordenar la vida. Se nos desordena. Nuestra comida, yacarú de mambá. Nuestra bebida, yacaú. La droga, que es un remedio, pero utilizamos mal. El sexo, se nos desordena. Pornografía, moteles, concubinato. Entonces, oñe de una mañana de después odio, ira, pereza. Entonces se nos desordena. Entonces ven y sígueme. Entonces nos da esta cuaresma para reordenar nuestra vida. Yo tomo allí en el lugar. Me siento que Dios no me condenó, que Dios me perdonó, que me perdona y me vuelve a reunir entre su rebaño. Y puedo caminar nuevamente como cristiano, perdonado, con un corazón agradecido. Entonces, ese corazón agradecido es como una hélice que yo quiero comunicar la alegría que yo tengo de que Dios me ha perdonado. Es la misión. Donde no es predicar, sino dar, si se predica la misión, primero es el testimonio. ¿Por qué vos haces así? ¿Por qué sos así? ¿Por qué? Entonces, ese testimonio, hacemos nada aguantamos ahí. Vayan a aguantar. Hay problemas graves. Yo que estoy en el hospital, ¿cuánto sufrimiento hay? Gente tal vez hasta desesperada. Al no entender el sentido del dolor que. Entonces, si Dios está conmigo, me ilumina la cruz de Cristo. Me ilumina el sentido del dolor. Me ilumina todo mi cuerpo, mi mente, mi lengua, mi mirada, mis acciones, mi sexualidad, mi afecto, mi plata, mi billetera. Todo se puede ordenar. Y al ordenar, entonces yo tengo una vida ordenada, sé que voy caminando hacia el final. Hay un momento en que mi vida va a tener una fecha de vencimiento. Y bueno, ¿cuándo? Jesús dijo, pelle preparante que vendré como un ladrón a la hora que menos piense. ¿Y la Pascua qué es? Agarrar una comunidad pecadora, como un pueblo esclavo en Egipto, y hacer como pueblo pasar de la esclavitud, del pecado, de todos los problemas, al amor, a la comunión, al perdón, a una vida digna, a una, siempre me impresiona la vida digna.
Donde hay amor, puede haber una educación integral. Entonces, todo esto se puede ordenar entre todos. Y al ordenar, entonces uno siente feliz y se prepara para la Pascua. Para la Pascua, para pasar del pecado al amor, del odio al perdón, del ladrón a trabajar para dar. Entonces es el paso, la Pascua. Pero al mismo tiempo hay una última Pascua. Pasar a este mundo al Padre. Entonces, para esa Pascua nos prepara esta Cuaresma. Y esta Cuaresma entonces para seguir a Cristo. Él nos ayuda a ordenar nuestra vida. Y esperamos entonces que realmente la Pascua sea felices Pascuas. ¿Por qué? Porque mi vida estaba perdida y ha sido renovada, recuperada. Estaba una vida sin sentido, estaba en el desastre y Dios ha ordenado mi vida. Y en el orden de la vida todos estamos contentos, felices. Bueno, no sé. Muchísimas gracias, Monseñor. Para culminar, entonces, si le puedo dar un mensaje a todos los jóvenes que te van a estar viendo también, un mensaje de ánimo así breve. Sí, bueno, Pascua Joven ha hecho muchísimo bien. Y muchísimos jóvenes están esperando Pascua Joven para tratar de reencontrarse consigo mismo, a veces con sus padres, con la comunidad, pues se ha reencontrado con Dios. Invitamos a todos los que puedan participar en Pascua Joven. Y si realmente aprovecha, te va a salir renovado de ahí. Tu vida va a tener un nuevo sentido. Muchísimos jóvenes, fruto de Pascua Joven, son ahora servidores, sirven de aquí para allá. Entonces, por eso, le invito a todos los jóvenes a aprovechar este tiempo de Cuaresma. De ser posible, lectura de la palabra de Dios. Santo Rosario, misa dominical. Como dice San Carlos Cutis, el kit de la santidad. Si no tienes la santidad, pida con todo tu corazón. Misa dominical, Santo Rosario, lectura de la palabra de Dios, visita al Santísimo, adoración y servicio y obra de caridad. Con estos medios Dios nos santifica aquí en la tierra y nos prepara para la Pascua. Y ojalá que los jóvenes puedan descubrir esta riqueza detrás de San Carlos Cutis. Gracias, Monseñor. Cerramos con tu bendición entonces. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Monseñor. Bueno. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. El Papa León XIV se dirigió este 25 de abril a los participantes del Encuentro Nacional de Profesores de Religión Católica en Italia, destacando el papel decisivo que desempeñan los docentes en la formación integral de niños y jóvenes, subrayando que la dimensión religiosa no puede ser relegada en la educación y llamando a enseñar desde la cercanía, la coherencia y el amor, en una época marcada por el ruido y la dispersión interior. In questo costituisce un elemento indispensabile di quell'alleanza educativa. En su discurso, el Santo Padre dejó un mensaje contundente. La educación no es solo transmisión de contenidos, sino acompañamiento humano y espiritual. En un mundo marcado por la distracción y la incertidumbre, el maestro de religión aparece como un guía capaz de ayudar a los jóvenes a reencontrarse consigo mismo, a escuchar su interior y abrirse a la verdad con libertad. El Papa recordó a San Agustín para describir la búsqueda interior del ser humano y el deseo profundo de Dios que habita en el corazón. Señaló que esta sed del infinito, presente en cada persona, puede convertirse en una energía capaz de promover la paz,
renovar la sociedad y enfrentar sus contradicciones. La capacidad de pensiero crítico. El Papa también insistió en que la religión católica no es únicamente un contenido espiritual, sino una disciplina con una gran relevancia cultural. Explicó que permite comprender procesos históricos y sociales, además de acercarse a las artes, el pensamiento y las tradiciones que han configurado la identidad de Italia, Europa y numerosos países. Nel rispetto dei tempi di crescita della persona. León XIV advirtió que en la actualidad los jóvenes viven asediados por estímulos constantes y ruidos externos que pueden apagar su voz interior. Por ello, educar significa ayudarles a reconocer esa voz que ya está dentro de ellos sin enterrarla ni confundirla con el caos del entorno. El pontífice señaló que muchos jóvenes, aunque parezcan indiferentes, esconden en realidad inquietud y sufrimiento, una intensidad emocional difícil de comprender y de expresar. El grande maestro Jesucristo ci ha insegnato a pregare. Concluyó confiando a los participantes a la intercesión de la Virgen María y de los santos educadores, asegurando su oración y otorgando la bendición apostólica también a las familias, estudiantes y seres queridos de los docentes. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Faccio un viaggio e parlo per me stesso, però oggi... El Santo Padre León XIV concluye su viaje apostólico a África y de regreso a Roma reitera que su primera misión es anunciar el Evangelio a los pueblos. También recuerda a los niños víctimas de la guerra en Irán y en el Líbano. Condena la pena de muerte e insiste en el derecho internacional. Sobre los migrantes pregunta ¿qué hace el norte por el sur del mundo? Evidentemente el tema de la migración es muy complejo y afecta a muchos países, no solo a España y no solo a Europa, Estados Unidos, es un fenómeno mundial. Entonces, una respuesta mía empieza con una pregunta. ¿Qué hace, digamos, el Global North para ayudar el Global South o aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y entonces viven ese sueño, todos quieren ir hacia el norte, pero tantas veces el norte no tiene respuesta como ofrecer la posibilidad. Muchos sufren, el tema del trato humano, de trafficking, etcétera, viene también en la migración. Yo personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? ¿Y por qué no podemos buscar, sea con ayudas de estados, como también inversiones de empresas grandes, ricas, multinacionales, para cambiar las situaciones en países como las que hemos visitado en este viaje? África, por muchas personas, es considerado un lugar donde se puede ir para llevar los minerales, llevar sus riquezas para la riqueza de otros en otros países. Y digo, quizás a nivel mundial tenemos que trabajar mucho más para promover mayor justicia, igualdad
en el desarrollo de estos países de África para que no haya la necesidad de emigrar hacia España, etc. El otro punto que sí quiero decir es, en todo caso, son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos peores muchas veces peor que los mascotas de casa o los animales, etc. Entonces ahí sí hay un desafío muy grande que, aunque un país dice no podemos recibir más que todo esto, pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana. También reconoció el Papa que condena todas las acciones injustas. Dijo: condeno el asesinato de personas, condeno la pena de muerte, creo que la vida humana debe ser respetada y que la vida de todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, deve ser respetada y protegida. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e il vostro servizio durante questi giorni. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes, noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro, décimo premio una placa eléctrica, décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno, décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes, décimo cuarto premio 500.000 guaraníes, décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina concluye un programa más. Espero que te haya gustado. Estamos todos los sábados 21 a 30 horas con muchísimos temas importantes y en especial con las acciones de muchas pastorales. Entonces, espero que te haya gustado y para terminar, te invito para que podamos hacer la oración del bien común. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia